Dios les bendiga a todos. Saludos. ¿Cómo estamos hoy? Espero que haya contestado bendecidos porque estamos bendecidos por Dios. Atravesamos por estos valles, atravesamos por estos tiempos inciertos, pero podemos decir que nosotros nos alegramos y nos regocijamos en nuestro Dios. Dice Habacuc 3:18, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es nuestro libertador. Te damos gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos en este hermoso día. Gracias por la libertad que tú nos has dado para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Aunque cada uno en sus hogares, Señor, pero cada familia se reúne con esa libertad, Señor, para expresarte a ti su más grande agradecimiento, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros y no nos dejas solos, Dios. En estos momentos queremos adorarte, queremos bendecirte en unidad, Señor. Haz a cada persona libre, Señor, para adorar tu nombre. En el nombre precioso de Jesucristo. Y te damos las gracias. Amén. Así entonamos este canto que dice, llena tu casa, oh Dios. Y usted dígale al Señor, Dios, llena esta casa que es tu casa, oh Dios.
para exaltar su nombre. Vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escucha cuando cantamos para exaltar su nombre. Amén. Gracias, Dios, gracias porque estás con nosotros. Así, hermanos, cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios con este canto que dice: alma mía, alaba a Jehová. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, aún en estas circunstancias, Dios, porque tú eres el gozo de nuestra salvación, porque en ti podemos tener gozo y paz. Gracias, Dios. Alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Oh, alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que sigues adorando el nombre de Dios con nosotros. Cuán hermoso es adorar a Dios juntos, los hermanos en armonía. Amén. Este domingo le damos gracias a Dios por un día más que podemos pasar en su presencia, un día más donde dependemos de su amor y de su gracia. Así como estamos ya tomando tu lugar y todo, vamos a prepararnos para recibir un consejo de la palabra de Dios. Y si hoy me ves un poco contento, es porque hoy el mensaje lo va a compartir nuestro hermano Isaac de Ciudad Juárez. Él es un ministro que trabaja mucho con nosotros. Así que seguimos gozándonos y nuestro hermano Isaac con nosotros y escuchemos la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto volver a saludarles. Una vez más he tenido la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Habló a mi vida, espero que también hable a su vida el día de hoy. Le invito a que se ponga cómodo, que preste mucha atención a lo que hoy Dios nos quiere hablar. En muchas de estas situaciones nos vamos a sentir identificados y espero en Dios que su corazón en este mensaje sea ministrado y sea bendecido de gran manera, como lo ha sido en mi vida.
Todos creo que en algún momento hemos visto una caricatura muy peculiar, el coyote y el correcaminos. Esa caricatura, la trama es de la siguiente manera: el coyote siempre está buscando la oportunidad para cazar al correcaminos. Le pone trampas, siempre anda detrás de él para hacerlo caer. Pero lamentablemente nunca cae el correcaminos en las trampas que el coyote le pone. Y de eso se trata la caricatura. Es extraño, más bien no existe algún capítulo, hasta donde yo sé, donde el correcaminos sea atrapado por el coyote. Y empiezo con esta reflexión o con esta anécdota por lo siguiente. Existe un enemigo que busca a cada momento una oportunidad para hacernos caer en cada una de sus trampas. Desde el inicio de la tierra, desde la creación, desde la fundación de este mundo, Él se ha encargado de destruir la relación entre Dios y el hombre. Es decir, que el hombre se aleje de Dios. Y utiliza diferentes artimañas o trampas para que el hombre precisamente se aleje de Dios. Y quiero que examinemos juntos esos engaños o esas trampas que Satanás muy a menudo pone en nuestra vida. Recordando un pasaje de la vida de Jesús, me remonto al momento donde Jesús caminaba por el desierto y estaba ayunando durante 40 días. En uno de esos días, Satanás viene, usted conoce la historia, viene y se le presenta y le ofrece diferentes cosas, tentaciones. Pero me llama la atención, y es en donde quiero precisar en este momento, es una de las cosas que le ofrece. En el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 8 y 9, nos habla acerca de que el diablo le lleva a Jesús a un monte muy alto y desde ahí le muestra todos los reinos del mundo y le dice que todo eso le va a dar si Jesús postrado le adora. Le ofrece poder, le ofrece riqueza, le ofrece dominio, le ofrece autoridad. Y eso no solamente sucedió en aquel momento, en realidad eso lo sigue utilizando Satanás hasta el día de hoy, porque nos ofrece cosas materiales. Y es aquí donde quiero puntualizar este punto, el materialismo. El materialismo en realidad no es algo que se dé mucho hoy en día en realidad. Si examinamos la historia, se ha dado desde los orígenes. Porque Satanás siempre busca complacer al hombre. Y eso me lleva a decir que son los afanes de los cuales Jesús estaba hablando cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Es muy fácil, por ejemplo, esforzarnos por tener más cosas, pero eso nos lleva a poner toda nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra mente en alcanzar un logro para después tener más cosas, quizás a veces materiales, pero no solamente hablo de tener cosas materiales, muchas veces se traduce en superación personal, se disfraza de superación personal, pero se convierte en algo pecaminoso cuando yo solamente busco un título, una posición o alcanzar algún logro para verme superior a los demás. Es decir, me convierto en alguien egocéntrico, y allí es donde Satanás logra su cometido. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos por tener, por alcanzar, por lograr. A muchos políticos, gobernantes les ofrece el poder, autoridad, y se esfuerzan incansablemente por alcanzar a estar en esas posiciones. Pero para sobresalir,
sobre los demás. ¿Qué nos dice Jesús en la palabra? Jesús nos dice que Él no había venido para ser servido, sino para servir a los demás. Y ahí es donde está el centro de todo esto. Si los logros, si lo que yo quiero obtener, el provecho que yo voy a sacar de lo que estoy haciendo y las fuerzas que estoy poniendo para alcanzarlo, si el logro que voy a obtener, yo también a través de eso voy a bendecir a los demás. Es decir, en pocas palabras, si lo que yo voy a alcanzar va a glorificar a Dios. Allí es donde está la diferencia. Glorificar a Dios o darme mi propia gloria. Y eso es lo que Satanás ha ofrecido, la vanagloria de la vida. Y cuando nos convertimos en personas egocéntricas, materialistas, que nuestra mente solamente está puesta en nuestro dinero, en lo que tenemos, en presumir de lo que tenemos, eso nos lleva entonces a alejarnos de Dios. Y es ahí donde Satanás sale con las manos arriba, triunfante de que ha logrado lo que se propuso alcanzar. Una de las trampas que sigue utilizando muy a menudo. Y quiero enfocarme en otra de ellas, que no meramente es una trampa que él crea, sino más bien Dios. Dios crea ciertas situaciones para poner a prueba nuestra fe. Y cuando es puesta a prueba nuestra fe, Satanás también aprovecha el momento para hacernos o para alejarnos de Dios. Y quiero poner un ejemplo. La vida de José. Usted conoce la vida de José. José fue un hijo obediente, un hijo que hacía las cosas bien, cosas que agradaban a los hombres, pero también a Dios. Y usted sabe que lo traicionan, su misma familia lo traiciona, es vendido como un esclavo, trabaja durante un tiempo para alguien que le es leal, que le es fiel, pero que injustamente es enviado a la cárcel, enviado a una celda. Pareciera que todo lo que le ha ocurrido es injusto en la vida de José. Si yo me pusiera en su lugar, el primer día que me hubieran metido en la prisión, hubiera estado renegando tal vez en contra de Dios o reclamándole a Dios las razones por las cuales yo estoy en ese problema. Pero veo en la vida de José lo que más bien no se presencia o no se puede leer en la palabra de Dios es que él haya hecho algún reclamo a Dios estando en la prisión. Yo estoy seguro de que él día tras día oraba a Dios, clamaba a Dios, que Dios fuera quien le hiciera justicia, que Dios fuera quien lo sacara de ahí. Pero nunca veo a un José renegando de Dios. Quizás en algún momento hubo a lo mejor alguna duda acerca de lo que Dios o de cómo terminaría su vida. Pero vemos que el final en la vida de José es un final de victoria, es un final de esperanza. Y durante el lapso de oscuridad por la que él atravesó, hubo en todo momento en su corazón, estoy seguro, esa fe, esa espera paciente en Dios tal vez. Y eso me lleva a recordar lo que Jesús alguna vez nos dijo. Nos dijo que inevitablemente tendríamos aflicciones en este mundo. Inevitablemente van a venir enfermedades, alguna crisis económica, y ahora que la economía mundial está tambaleando, problemas familiares. Es inevitable que no vengan situaciones difíciles a nuestra vida, sea de la edad que tengamos. Tendremos que enfrentar situaciones difíciles. La diferencia está en cómo enfrentamos esas situaciones difíciles. Y ahí es donde entra Satanás y hace o intenta hacer su trabajo, que es meter esa duda en nuestras vidas acerca de lo que Dios puede hacer. Cuando no tenemos una visión y solamente vemos oscuridad, empieza a venir la incertidumbre.
¿Cómo voy a terminar mis días? ¿Cómo me va a ir en el trabajo? O estamos pasando por necesidad y no veo la mano de Dios actuar como quisiera. Un problema familiar donde vemos a un familiar perdido y no vemos a Dios actuar. En esos momentos está el terreno para que Satanás venga y siembre la duda en ti. En mí la ha sembrado mucho. Y cuando Satanás siembra la duda en nosotros, tenemos dos opciones. Una es aferrarnos a la palabra y promesas de Dios, pero la otra es quitar la confianza que hemos puesto en Dios y centrar esa confianza en lo que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mis fuerzas, con mi energía? Entonces, podemos cometer y caer en esa trampa de confiar en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer. Y es cuando perdemos la mirada de Dios y empezamos a caminar por un sendero diferente. Primero podemos depositar nuestra confianza en nuestra riqueza, en el dinero. O tomamos también decisiones apresuradas, decisiones apresuradas que nos van a traer consecuencias. Pueden ser consecuencias físicas, emocionales, pero al final de cuentas van a ser consecuencias que nos van a afectar espiritualmente. Y esos son los errores a los que Satanás quiere que nosotros lleguemos. A depositar la confianza en nosotros mismos, a tomar decisiones apresuradas sin la dirección de Dios, y eso nos va a alejar de nuestro Padre Celestial. También nos puede ocurrir lo que le pasó a Marta o a María. Si usted se va a Juan, en el capítulo 11, nos desarrolla una historia conmovedora, porque sucede que Lázaro está enfermo y está en su casa, y Marta y María saben que Jesús es amigo de Lázaro, saben de los milagros que Jesús ha hecho y creen que puede Jesús traer la sanidad a lo que está enfrentando Lázaro en sus últimos días. Para eso le mandan a hablar a Jesús, y Jesús por alguna razón decide no ir cuando ellas le llaman. Decide esperar 2 o 3 días hasta que recibe la noticia que Lázaro ha muerto. Es cuando entonces él decide actuar y va a donde la casa de Marta y María. Al principio le sale Marta a su encuentro y le dice que si él hubiera venido antes, ahora Lázaro no estaría muerto. Después recibe la misma respuesta de parte de María más adelante y le repite las mismas palabras. Jesús, si hubieras venido antes, Lázaro no habría muerto. Y empieza a llorar María y Jesús se conmueve. Después dice en el versículo 35 que Jesús lloró. No sé si usted se ha preguntado por qué Jesús lloró. En el versículo más adelante dice que todos pensaban que le tenía gran estima a Lázaro, Jesús. Yo me pregunto, si Jesús tenía el suficiente poder para resucitar a Lázaro, ¿por qué estaría llorando? Y eso, a través de los comentarios bíblicos que he podido leer, me dice que en realidad se conmovió y lloró por la incredulidad que vio en el corazón de Marta y María. E incluso los judíos después se decían, pues ha sanado a ciegos y a paralíticos, y si hubiera venido, hubiera podido levantar o sanar a Lázaro. Es decir, todos dudaron de Jesús, a pesar de haber visto lo que él ya había hecho. Dudaron de que él lo podía hacer de nuevo, resucitar a alguien muerto. Y eso es precisamente el objetivo de Satanás, que nosotros dudemos de lo que Dios puede hacer.
Y Jesús se afligió. Y estoy seguro que cuando usted y yo dudamos acerca de lo que Dios puede hacer y empezamos a confiar en lo que nosotros podemos hacer y tomamos decisiones incorrectas por la desesperación y por la oscuridad que tenemos al frente, estoy seguro que Jesús también se aflige y caemos en esa trampa de Satanás. Nos terminamos alejando porque esa es la incredulidad que ha nacido y que hemos dejado que florezca en nuestro corazón cuando nos encontramos en una situación similar. Y quiero tocar otro punto, otra de las cosas de las cuales Satanás se vale para alejarnos de Dios. Y pareciera que esto es lo más lógico, pero lo quiero desglosar. En realidad en esto se engloba las demás que he pronunciado anteriormente, y es el pecado. El pecado, como usted sabe, nos aleja de Dios. Creo que la mayoría de nosotros no hemos cometido pecados tan notorios como el asesinar o el hacer cosas que nos hagan ver a los demás, es decir, que nos ridiculicen ante los demás. Creo que todos nosotros somos imperfectos también, pero hay pecados que muchas veces se pueden encarnar en nuestra vida, pueden volverse cosas de la vida diaria. Hay una diferencia entre aquel pecado que nosotros reconocemos y nos sentimos mal por eso y nos arrepentimos, del pecado que simplemente cometemos y de alguna manera nos justificamos. Hablo, por ejemplo, por decirlo así, cuando hablamos mal de una persona, cuando nos apresuramos a emitir un juicio acerca de alguien y eso nos lleva a condenarlo, aunque podamos decir, no, yo no lo estoy condenando. El hablar mal de mi prójimo se constituye un pecado y muchos podemos estar inmiscuidos en ese pecado sin darnos cuenta, inconscientemente tal vez, o lo que es peor, justificándome de alguna manera porque mi hermano hace aquello y yo no lo hago, y eso me puede llevar a decir que yo soy mejor que él. La mentira es otro de los pecados que más trata de meterse en nuestra vida. Muchas veces el aparentar ser personas que no somos, el decir cosas para nuestra propia gloria o orgullo, para enaltecernos ante los demás, el recurrir a la mentira, es algo que también millones de personas hacen a diario. Y lo que es peor, muchos de los que caminamos en esta senda, en algún momento nos podemos ver envueltos en una mentira. Y hay más pecados, por decirlo así, el pecado del chisme, el explotar tan rápido con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, el que me aire demasiado. Dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. Y quizás en muchos de nosotros ese pecado de la ira lo hemos tenido desde siempre, pero ni siquiera nos hemos esforzado o ni siquiera nos hemos dado el tiempo para ponerlo realmente en las manos del Señor, esa debilidad. Porque cada uno de esos pecados son debilidades, pero muchas veces inconscientemente nos negamos a poner esas debilidades en las manos de Dios. Y esa debilidad me lleva a pecar y se puede convertir en un hábito que después me termina, o al final de cuentas me termina alejando de Dios y destruyendo mi relación con Él. Lo que más desea Dios es tener comunicación con nosotros.
Existe otro tipo de personas, las cuales son aquellas que han cometido errores en su vida. Como luego decimos vulgarmente, han metido la pata en ciertas cosas. Su vida era una antes de y fue otra después de. Y han seguido cometiendo una serie de errores que les impide, por vergüenza, acercarse nuevamente a Dios. Y están lejos de Dios. Se sienten como el hijo pródigo, en realidad. Pero quizás muchos de ellos no recuerdan que tienen a un Dios, a un Padre perdonador. Y en realidad yo viví en ese tipo o en esa situación muchos años de mi vida. Cometía una serie de errores, tenía hábitos pecaminosos que yo sabía que estaban mal y me sentía mal. Pero era más la vergüenza y la pena que yo sentía. Y eso me impedía acercarme a Dios con confianza. Eso es precisamente lo que Satanás logró en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Cuando usted lee la historia, usted lee que Adán y Eva se escondieron porque sintieron vergüenza. Y Dios es quien va y los busca a ellos y los confronta. Pero el hombre se esconde. Y es lo que quizás muchos de nosotros, o en algún momento, o quizás actualmente estamos haciendo. En lugar de reconocer mi situación, bueno, eso tal vez sí lo haga, reconozca mi situación, pero el tomar la decisión de acercarme nuevamente a Dios y de expresarle mi pecado y pedirle perdón, a ese punto quizás muchos no han llegado, porque Satanás se ha encargado de traer vergüenza, de traer a tu mente ese pensamiento que dice: no seas hipócrita. ¿Para qué pides perdón? ¿Para qué vas a la iglesia si otra vez vas a seguir haciendo lo mismo durante la semana? Y esa es la mentira que nos ha hecho creer Satanás a muchos. Y es en la mentira en la que muchos actualmente están envueltos. He conocido innumerables personas que se han alejado del camino de Dios porque se encuentran en esa situación. Y lo peor es que dentro incluso de muchas iglesias hay vidas que están sufriendo internamente por sentir vergüenza. Quiero recordarte algo que nos dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Al final del camino, lo único que nos queda es el amor de Dios, es la fidelidad de Dios. Quizás en todas estas situaciones que les acabo de mencionar, el pecado de el buscar más por mí, menos por los demás, de incredulidad, de creer más en mí, en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo hacer con lo que tengo, el vivir en un pecado que sé que está mal, pero que de alguna manera me justifico, o el sentirme alejado y el no acercarme a Dios. Al final de todo eso, lo único que nos queda al final de cuentas es lo que Dios nos mostró a través de su Hijo Jesús: el amor incomparable de Dios, que a pesar de que nosotros hayamos estado envuelto en alguna de estas situaciones que mencioné, el amor de Dios permanece firme. Y nada como leer ese versículo que me gusta en Romanos 8:35, que nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos puede separar del amor de Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios. Satanás siempre vendrá como un león rugiente, dice la palabra,
a querer destruirnos, a querer destruir esa relación que tú tienes con tu Padre. Siempre buscará la oportunidad, cuando menos lo imaginas, para meterse en esa relación y destruir esa confianza. Pero recuerda el Dios que nosotros tenemos, un Dios de fidelidad, un Dios de amor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no se puede negar. Nosotros podemos fallar en este camino que a veces se hace tan largo y tan pesado. Podemos cometer faltas, errores, y en ocasiones podemos alejarnos inconsciente o conscientemente de Dios. Pero Dios siempre estará ahí, escuchando nuestras oraciones, atento a nuestra voz. Y lo que quiero hacer ahora es una oración por cada uno de nosotros, que quizás estamos envueltos en alguna de estas situaciones, orar para que Dios abra nuestros ojos, abra nuestra mente y nos ayude a ver más allá de lo que ahora no vemos y comprendemos. Señor, te damos gracias porque, como lo dice tu palabra, Señor, tú has permanecido fiel a pesar de nuestras tantas faltas y nuestras tantas fallas, Señor. En esta hora quiero pedir, Señor, por aquellos que se encuentran en alguna de estas situaciones, Señor. Por aquel, Señor, que está afanado en este mundo, que está, Señor amado, enfocando su energía, su mente, sus fuerzas, Señor, en obtener algo que al final de cuentas, Señor amado, está fuera de tu voluntad. Señor, corrige su camino. Señor amado, bendícelo y ayúdalo a ver con tus ojos. Ruego por aquel que, Dios mío, está pasando por una situación difícil, en donde su fe está siendo probada, Señor. Que tú le recuerdes que tú estás ahí. Y, Señor, ruego que tu mano poderosa sea dejándose sentir en esa situación. Que ese hijo o esa hija tuya, Señor, pueda ver tu mano obrando en medio de su situación, sea cual sea, Señor. Ruego también por aquel, Señor, que Satanás lo ha engañado, haciéndole creer que es más grande el pecado o los pecados que hay en su vida. Señor, que ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, ese amor mostrado a través de tu Hijo Jesucristo clavado en esa cruz, Señor. Espíritu Santo, ministra ese corazón. Recuérdale que tú aún lo sigues amando desde el primer día en que Él te conoció. Señor amado, oro por mis hermanos, oro por cada uno de nosotros, que tú abras nuestros ojos para ver aquellos errores, para ver aquellos pecados, Señor, que consciente o inconscientemente, Señor, cometemos a diario. Señor amado, en tu palabra dice que tú comenzaste una obra y la vas a perfeccionar, Señor. Y te pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, obres a día en nuestras vidas, Señor. Que tú hagas una obra en nuestro corazón, en nuestra mente, para también ayudarnos a ver los engaños de Satanás, que busca cada oportunidad para alejarnos de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos, bendice su semana, Señor amado. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de gran bendición este mensaje y espero verlo pronto y que también pronto podamos reunirnos para adorar juntos en la casa de Dios. Que el Señor les bendiga.